Con la ministra Silvina Córdoba acompañando al municipio, que tuvo la iniciativa de hacer esta reunión, convocando a todas las empresas que de alguna forma son proveedoras de servicios de la minería, un poco fortaleciendo también el trabajo que se inició en el encuentro federal productivo, donde vino el equipo de trabajo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, acercando todas las líneas y las herramientas y recursos del Estado que están diseñados y destinados para el sector. Un poco también nosotros aportando lo que son las herramientas y recursos del Estado provincial, del Ministerio de Producción, Comercio e Industria, particularmente de la Secretaría que me toca conducir. Así que esperando y con mucha expectativa de conseguir buenos resultados y que de acá podamos llevarnos muchas empresas con proyectos y fortalecidas con estas herramientas. Hay una consulta sobre todo con el tema de la minería. Pasa y durante muchos años ha pasado, sobre todo en el flanco de lo que es la cuenca del lago Buenos Aires, que las empresas contratan inclusive hasta el pan lo traen de afuera. ¿Por qué no se revierte eso para que ese trabajo sea también santacruceño? Mira, nosotros tenemos la ley 3616, que es la ley RUPAE, que creó el registro único de proveedores de las actividades económicas. Esa ley establece como objetivo el compre del 50% santacruceño. La verdad que la ley es del año 2018 y viene creciendo y viene logrando resultados. El último análisis es del año 2020, porque tengamos en cuenta que la declaración jurada de las empresas es a marzo, es decir que ahora en 31 de marzo nos mandaron 2021 y estamos analizándolo, pero en el último análisis el crecimiento fue del 17 al 26% de ese compre santacruceño, es decir que la ley está avanzando en los resultados y complementariamente con la ley y con lo que establece y con el ejercicio de nuestro equipo de trabajo como autoridad de aplicación, hemos diseñado, si se quiere, otras herramientas también complementarias, como por ejemplo la obligatoriedad lo establecimos por resolución como autoridad de aplicación, la obligatoriedad de, en lugar de hacer una declaración jurada anual, que hagan una declaración jurada semestral para que nosotros podamos ir teniendo un seguimiento más corriente de la situación del compre local. Hemos logrado instancias de mediación con empresas santacruceñas en alguna puja por alguna contratación con alguna minera, porque tengamos en cuenta que el objetivo de la ley es inclinar la balanza, es una ley que busca cierta parcialidad, ¿no? Es inclinar la balanza hacia nuestros proveedores santacruceños. Así que el trabajo es constante, ya te mencioné, digamos, los resultados que no son todavía los esperados, pero son tendientes a lo que establece la ley y a lo que nosotros tenemos como objetivo de trabajo.